Amigos de Círculo Magenta, pues estamos hoy aquí con Alejandro Fuentes. Hola, Ramón. Director de Código Magenta, y con Rodrigo Ramón. Carvajal, director editorial de Código Magenta. Pues este día de fiestas patrias, en la celebración de la independencia de este país, pues yo creo que el color que domina no es el guinda, es el verde olivo. Así es. Un verde olivo que esta semana pues se tiñó en toda la nación con el sacudimiento que tuvimos del famoso discurso de conmemoración del Día de los Niños Héroes del general Luis Crescencio Sandoval. Así es. Y yo pues no pude evitar evocar a mi amigo Gabriel García Márquez, que en paz descanse, con su famoso libro El General. El coronel y el general ahora. Tienes razón. El coronel no tiene quien le escriba, y pues ahora tenemos la versión de El General sí tiene quien le escriba. Sí. Porque, hombre, me parece a mí un despropósito de parte del presidente el mandar al frente de la tropa política. Una cosa es que sea la tropa de seguridad, de la defensa del país, etcétera, que es lo que le corresponde al general secretario, y otra muy distinta es que al general secretario le están dando ya instrucciones precisas para que tome el discurso político y saque dos claras advertencias, y ahí me quedo para empezar el debate. Primera advertencia es: tenemos amenazas del extranjero. A ver, señor general secretario, un hombre de la estatura de esa posición tendría que decirnos explícitamente cuáles son esas amenazas del extranjero. Sobre todo cuando un día antes pasa por este país el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y en el momento, en el que estamos debatiendo el asunto de la Guardia Nacional a territorio de la Secretaría de la Defensa. Claro. Es decir, ningún momento más incómodo, Rodrigo, para estar diciendo quiero el pastel. Claro. Segundo asunto y despropósito, el amenazar públicamente con decir que todos aquellos que nos atrevamos a cuestionar al ejército, poniendo a la gente con nuestros comentarios en contra de las Fuerzas Armadas, tendríamos que discernir qué hacer con ellos y cómo hacer para evitar que estén dividiendo a la nación. Perdón, yo eso lo interpreto como la iniciación de un Supremo Tribunal de la Inquisición verde en contra de medios de comunicación, periodistas, intelectuales, gente, cualquiera que opine en este país, cualquier ciudadano que opine en este país, y eso no creo que sea una cuestión. A mí no me ha tocado en mis más de 4 décadas de estar en el periodismo ningún general secretario que hubiese brincado, como lo está brincando hoy Luis Crescencio Sandoval, la barda de lo que le corresponde. ¿Qué opinas, Rodrigo? Durante décadas, México se distinguió de otros países de América Latina porque aquí no había golpes de Estado militares. Había una regla no escrita de que las Fuerzas Armadas no participaban en política. Y esta semana Luis Crescencio Sandoval rompió esa regla. La pregunta es, ¿el presidente le dio la orden y está utilizando al secretario de la Defensa para promover su agenda política en el Congreso? ¿O es al revés? Ya las Fuerzas Armadas están tomando un papel de cabildeo ya preponderante dentro del Congreso para avanzar sus propios intereses, que lo hemos dicho aquí. No solo es un proyecto de poder, también hay incentivos económicos profundos en la militarización de la Guardia Nacional. Y aquí el tema es, ¿qué van a hacer? ¿Dónde están los controles civiles? Porque eso tendría que estar primero en los artículos y leyes secundarias de lo que se está discutiendo en este momento, primero en la Cámara de Diputados y ahora que se va a discutir en el Senado, y segundo, los propios controles civiles que le tiene que poner el jefe máximo de las Fuerzas Armadas, que es el presidente civil de este país, que se llama Andrés Manuel López Obrador. La relevancia que están teniendo las Fuerzas Armadas en la administración del presidente López Obrador, para mí, no hablan más que del fracaso institucional del gabinete del presidente. Es decir, termina dejándole la tarea a los militares, tareas que deberían cumplir secretarías, que deberían cumplir organismos privados. Es decir, me llama mucho la atención
que el presidente, cuando empieza este proceso de pasar la Guardia Nacional a los militares, habla y dice, cuando nos dimos cuenta del desorden que había, es cuando dijimos, no, hay que dejar a los militares. Y quizá tiene razón. Lo que pasa es que eso se repite en todas las actividades que debería estar haciendo el gabinete del presidente. Cuando nos dimos cuenta que no estaban construyendo bien los aeropuertos, se los pasamos a los militares. Cuando nos dimos cuenta que no estaban habiendo las estrategias, se las pasamos a los militares. Entonces, lo que estamos viendo es un fracaso institucional total de esta administración y de otras quizá, y los militares estamos teniendo un posicionamiento que a lo mejor, como bien dices, no sé si sea una orden del presidente de ten el pastel completo, o los mismos militares hayan dicho, pues, ¿qué más nos falta ya tener? Vamos a empezar con discursos y a lo mejor los informes de gobierno, la mitad lo va a dar el general y la mitad lo va a dar el presidente, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo es posible que en este país hoy la línea política esté colocada de verde olivo? Así es. El verde olivo está para defender a la patria de las amenazas, etcétera, etcétera. Hoy entramos al terreno ya de lo que significa lo que pasó en la Cámara de Diputados con esta aprobación de la famosa Guardia Nacional a Sedena, o la militarización temporal, o como se quiere llamar. Claro. Pero a mí me preocupa mucho más el hecho de estar viendo al jefe de las Fuerzas Armadas tomar la palabra que le correspondería, ¿sí?, al presidente o en todo caso al secretario de Gobernación. Y déjenme poner un caso. ¿Por qué Alito Moreno y los priistas, que traían su iniciativa muy interesante en el contexto de poner en medio el asunto, el 2000 famoso 29, claro, no podemos mandar completamente la gente a los cuarteles de regreso? Salió por ahí una estadística interesante, la comentaba hace rato con Rodrigo, donde dices, de 32 estados de México, solamente 10, si mañana mandaran a todos los soldados al cuartel, solamente 10 estados, entre ellos la Ciudad de México, el Estado de México, Nuevo León, Jalisco, Yucatán, por decir algunos, podrían defenderse más o menos con la policía civil que tienen. Claro. El resto de los otros 22, no hay forma. Si mandas a los soldados al cuartel, hay estados que se quedan solamente con el 15 o 20% del personal para hacer acciones de seguridad. Claro. Eso es muy importante para entender el asunto de lo que propuso Alito y el PRI. El problema de este debate, Rodrigo, es que para simplificarlo, alguien dijo, ¿quieres o no al ejército? Ese no es el debate. Eso no es el debate. El ejército tiene su lugar y su respeto. Lo que no se quiere es que el ejército siga metiendo sus narices en cosas que, como tú decías, Alejandro, son cosas que no le competen. Claro. Entonces, la pregunta aquí es, ¿hasta dónde va a autorizar el presidente que mañana el general secretario dé lineamientos, no solamente en la cuestión, mañana va a decir el general secretario que no le gusta el INE? Sí. Y pasó mañana a decir que la Comisión de Competencia tampoco. Y entonces el presidente va a terminar generando un personaje, una mojiganga verde, olivo, para poder meterlo como un espantapájaros contra todos sus adversarios. Ramón, hasta cierto punto eso ya está inscrito en la reciente ley de Guardia Nacional que se acaba de aprobar en materia de seguridad. A ver. Porque el ejército ahora tiene facultades compartidas con el Poder Civil para diseñar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Eso no existía hasta la aprobación reciente de la ley a la Guardia Nacional. Es decir, hay un esfuerzo sistemático desde las Fuerzas Armadas para desplazar a las autoridades del aparato de seguridad civil. Y eso ya es gravísimo en sí mismo, porque ya no ¿cuántos generales secretarios o cuántos secretarios de Marina han sido removidos que tú recuerdes? Nunca. Ninguno. Nunca. Todos los secretarios. Y en los peores momentos, Rodrigo, cuando había el debate en la época ya de Echeverría del famoso el post-68, ni Marcelino García Barragán ni nadie fueron removidos. ¿Por qué? Porque hay un impasse en el decir, tú puedes cambiar a quien quieras del gabinete, menos al secretario de Defensa. Exactamente. Es decir, hay una falta de rendición de cuentas. Y si la estrategia no está funcionando, como lo dicen muchos críticos, que la estrategia de militarización no está funcionando, ¿a quién le van a rendir cuentas
porque los militares no van a renunciar, los militares van a mantener sus privilegios económicos de los que tanto hemos hablado en esta mesa. Entonces la pregunta es, ¿qué hacer frente a eso? Y esa respuesta tendría que venir en el Congreso con candados muy puntuales, porque la Constitución dice, las Fuerzas Armadas solo pueden participar de manera extraordinaria y de manera regulada, es decir, con controles civiles. La pregunta es, ¿dónde están esos candados en la Constitución? Se tendrían que imponer en la discusión que está teniendo en el Congreso. Alejandro, déjame irme más al terreno de la pragmaticidad. ¿Cómo sentiste la aprobación de esta iniciativa presidencial? Bueno, ya no fue iniciativa presidencial, sí, claro. Ya fue una iniciativa del PRI, o la iniciativa Alito, por así decirlo, de ampliar hasta, pues ya no fue hasta 2028, fue 2029. Sí. Esta presencia del ejército en las calles, legitimarla y que el presidente recorriera su espacio a decir, ok, yo acepto que del 27, un año antes de que, o 2 años antes que esto ocurra, hay un plebiscito para saber si se queda o se va. Lo que queda claro es que no es lo mismo ser oposición y ver los toros desde la barrera, ¿sí? Y ir y criticar que los militares deben salir. Cuando llega el presidente, hace esa crítica fuertísima al gobierno de Peña Nieto, al gobierno de Calderón, llega, ve cómo están las cosas y dice, no puedo actuar sin los militares. El problema es cuando se politiza esta discusión y se forman dos bandos, ¿no? Donde efectivamente yo, para ilustrar un poquito ese proceso de tratar de desmenuzar por qué los militares son necesarios en ciertas etapas. Yo me acuerdo del caso Nuevo León y por ser localistas. En la crisis más importante de seguridad en Nuevo León, si recuerdan, llegaron una cantidad de marinos a tomar control de las policías locales. Antes de que se creara Fuerza Civil. A eso voy. Se crea eso y en eso el Estado, empresarios, sociedad civil hacen un esfuerzo para recuperar la seguridad y crean fuerza civil. A tal grado que el empresariado pagaba una parte de los salarios de los policías. Se construyeron casas, se construyeron centros donde podrían vivir, estudiar. Una estrategia creada por Jesús Gallo. Así es. Entonces, esa parte, y poco a poco fueron saliendo los militares de Nuevo León. Fuerza Civil, después el gobernador Jaime Rodríguez pues lo tomó con una parte política y lo descuidó. Y ahorita están volviendo a retomar. Pero la Fuerza Civil fue un modelo que se empezó a llevar a otros estados como Coahuila, donde empezaron a probarse esos esfuerzos de cómo los empresarios, la sociedad civil y el gobierno forman una fuerza. Entonces, sí se puede. El problema es que hay una renuncia a hacer la chamba. Esa fue la intención que se quería hacer con la famosa Guardia Nacional. Eso era. Es un debate. El problema, ¿cuál fue? Cúlpale a la incompetencia del reclutamiento de los civiles, cúlpalo a la pandemia, lo que tú quieras. El asunto es que en los 3 años debieron haberse reclutado 120,000 a 140,000 civiles. Y con, Ramón, y nada más decirlo, con un perfil de investigación, porque la Guardia Nacional no investiga, la Guardia Nacional patrulla porque solo son militares. Así es. Entonces, ¿qué pasó? Hubo una profunda incompetencia en el reclutamiento. Totalmente. No hubo selección. En el proceso. Mucho menos entrenamiento. Entonces, ¿qué pasa? Ni siquiera lo intentaron. Llegas al momento en el que has pospuesto el que el ejército se vaya a los cuarteles, tienes que legitimar, porque el ejército no puede andar en la calle. El ejército presiona. Claro, y dice, oye, vamos a acabar en la cárcel todos. Yo creo que de origen el ejército no hubiera querido mantenerse ahí. Claro. No le quedó otra porque no hay otro propósito. Así es. Pero yo siempre he dicho, y lo he comentado reiteradamente en conferencias y en programas de radio y televisión. A ver, ¿no les parece extraño que estemos peleando que el ejército mexicano esté en control de la Guardia Nacional? Cuando en estos 3 años los resultados de ese ejército manejando la Guardia Nacional sean los que son, el que tengamos hoy 130,000 homicidios dolosos en este país, que es la sumatoria de los primeros 3 años de los últimos 2 sexenios de Calderón y de Peña Nieto, es inaudito que aún con ese resultado, pero lo pragmático es que ¿qué otra salida tenemos? Y ahí fue donde se fue Alito, a decir, señores, yo no voy a avalar el cambio constitucional. Lo que quiero avalar es que legitimemos la presencia mientras esto va a durar. Y como bien decías ahorita tú, Rodrigo,
hay que ponerle, como le llaman pomposamente en inglés, milestones. Las metas y objetivos. Las metas y objetivos. ¿En qué sentido? Hombre, no basta decir, ya está aprobado. Esa es una buena voluntad, que igual en el 2029 vamos a estar aquí sentados diciendo, ¿saben qué? Siguió igual o peor. ¿Por qué? Porque no hubo metas y objetivos. Pero eso depende de una segunda negociación que es muy pertinente para este momento, porque se va a discutir el presupuesto y el paquete económico 2023. Es decir, necesitamos partidas etiquetadas y específicas para la construcción de una policía civil. Claro. Y es decir, ahí el presidente López Obrador tendría que decirle, Rosa Isela Rodríguez, tu principal función en esta administración es hacer un buen uso de ese dinero para dar resultados en reclutamiento y en la construcción de unidades de una policía que tenga capacidad de investigar y de patrullar a nivel nacional. A ver, yo diría que necesitaría, Alejandro, un cuerpo colegiado de diputados, senadores, la propia Sedena, la propia Guardia Nacional o Seguridad Nacional, como le quieran poner, y sociedad civil, organismos, lo que sea, que sean atingentes al asunto, claro, y que cada 6 meses se reunieran a ver exactamente, señores, tendríamos que haber reclutado este semestre 12,000 nuevos miembros. ¿Cuántos reclutamos? Claro. Teníamos que haber preparado ya la instrucción a 15,000. ¿Cuántos instruimos? Para empezar, Ramón, tendría que cambiar el orden del día de las famosas reuniones diarias de seguridad del presidente López Obrador. Ya se viciaron esas reuniones. Que están completamente viciadas, que solo se presentan resultados y datos a medias, que no hay una discusión real de la política pública que se tiene que implementar. Se buscan datos. Por ahí se tiene que empezar. Así es. Y va de por medio el propio proyecto del presidente López Obrador. Claro. Porque si se le tiene que entregar el poder completo a los militares, no va a haber una Sheinbaum, una Dan Augusto o un Marcelo Ebrard que pueda contener a la marea verde olivo. Así es. A ver, lo que nos queda decir, cómo sentimos el asunto frente a la aprobación o no aprobación en el Senado. Pues el factor Monreal y el juego que está teniendo político en este momento, creo que a Monreal le cae de perlas, de cierta forma. Como anillo al dedo. Porque ratifica, o si alguien creía que Monreal podría volverse irrelevante en la conversación, hoy Monreal tiene en su poder y en su control pues la reforma de moda del presidente, que no es menor, y habla de la militarización. Yo quiero ver si Monreal o esos amagos que ya hizo Monreal hacia el color guinda morena va a ser real y se va a ver reflejado en una presión. Pero esta iniciativa requiere de una mayoría calificada, es decir, requiere de 2/3 del Senado. Los votos que le falta a Morena, suponiendo que Monreal y la gente que está con Monreal dentro del oficialismo va a votar esta iniciativa, bueno, están en personajes que negocian y que tienen una relación directa con el coordinador de la bancada de Morena en el Senado. Es decir, como bien decías, Alejandro, Ricardo Monreal, al menos en este asunto, sí tiene la última palabra. Y hay otro elemento que hay que ver, el factor Osorio Chong. Por supuesto. Porque Osorio Chong, igual que Monreal con Morena, está en la parte divisoria dentro del PRI, contrastando contra Alito Moreno, quien, dicho sea de paso, se anotó, haya sido como haya sido, una gran victoria en la Cámara de Diputados, porque sacó adelante el asunto por 2 votos. Así es. 2 legisladores priistas que se hubieran volteado para irse del lado del votamos en contra, no sale ni en la Cámara de Diputados. Exactamente. ¿Sí? Entonces, acá de este lado no va a ser miel sobre hojuelas, porque se van a medir las fuerzas Alito, Osorio Chong. Así es. Se van a dar con todo. Le sumas el factor Monreal, que para Monreal va a ser una prueba de fuego para demostrarse operador político, capaz, inteligente, y posiblemente sea el último quiebre en el precipicio para que Monreal diga adiós a Morena. No más. Así es. Entonces, esperaremos a que eso venga. ¿Cuándo se dará esto, más o menos? ¿Próxima semana? Próxima semana. Vamos a ver qué sucede. Así es. Por lo pronto estaremos pendientes y estaremos en guardia de lo que pasa en este país con el color verde olivo. Excelente. Así es.